Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y le invito a que esté en pie. Por favor, leemos la escritura en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer el versículo 3. Siga por favor la lectura conmigo en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Leo para ustedes, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oremos. Señor Jesús, una vez más estamos delante de ti, tu palabra, la iglesia se dispone para recibir, oh Dios, el mensaje, recibir, Señor, tu palabra que producirá transformación. Bendice a los niños, bendice a los maestros, los auxiliares, todos, Señor, seamos instruidos por tu palabra en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Gloria al Señor Jesús. Saludamos los que estaban de viaje. Por ahí estaba la hermana Natalia, hermana Marcia, hermano Brian, la hermana Iris. Bueno, que Dios les bendiga. Les extrañamos. Están otros de viaje el día de hoy. Que Dios les bendiga, les ayude. Gracias al Señor Jesús. Bueno, hemos estado meditando, el domingo pasado meditamos acerca de la importancia de caminar de la manera que Dios le agrada, caminar en el Espíritu, porque en la carne no se puede agradar a Dios, es imposible agradar a Dios en la carne. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no, la carne es débil. Y el propósito del Señor entonces es el de habernos llamado a nosotros para que fuésemos participados de un divino plan, de un bendito plan de transformación de la persona desde adentro hacia afuera, para poder entonces agradar a Dios, poder servir a Dios. Proseguir a la meta poniendo los ojos en Cristo significa tener el cuidado de cómo yo vivo cada día en espera de algo mayor, algo más grande que lo que hemos ya recibido. Y el apóstol Pablo entonces insiste que hay que caminar de una manera, de cierta manera, de tal manera. Pelead o caminad, buscad de tal manera que lo obtengáis. Así es que seguiremos predicando y enseñando que el camino para llegar a la gloria es el camino Jesucristo, el camino del Evangelio, pero el camino es de la predicación del Evangelio como es, tal como es, sin rebajarlo, sin diluirlo, sin añadirle, sin quitarle, sino tal como es. El predicador tiene el reto de transmitir el mensaje como está en la Escritura, sin dejar llevar la imaginación a extremos que confundan a la gente y sin tratar de ponerlo de tal manera que la gente no entienda. Así es que el día de hoy
Estoy convencido que Dios quiere seguir trabajando en tu vida, hermano, hermana, los nuevos, los que apenas están conociendo, los que llevan años en el Evangelio. Todos necesitamos aprender cada día más del Señor cuál es la manera de agradarle a Él, cómo vivir según el camino del Evangelio. Así es que en la carne no se puede agradar a Dios. Y al pensar entonces en esa diferencia del caminar en la carne y caminar en el Espíritu, por supuesto tenemos que ir al Evangelio según Juan. Y en el capítulo número 3 nos habla esta conversación tan especial entre un hombre fariseo principal entre los judíos que vino al Señor de noche. Versículo 2 de Juan 3. Nicodemo entonces vino de noche a hablar con el Señor. Y le dice: Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, enséñanos. Claro, manifiesta una tremenda humildad, aunque por supuesto con las presiones que habían en su momento del cuerpo fariseo, entonces tiene que ir al Señor a escondidas de noche, pero igual le reconoce: sé que has venido de parte de Dios. Al decirle sabemos que has venido, seguramente él como principal iba a transmitir ese mensaje a otros que estaban inquietos. ¿Qué es lo que traía entonces el Señor? Y dice: nadie puede hacer estas señales, estos prodigios. Entonces el Señor, al ver el deseo de Nicodemo de comprender más exactamente, siendo un principal, pero quería comprender más exactamente el plan de Dios, entonces el Señor le dice, y va de lleno, que al Señor no le gustan él le gusta ir es al grano, no le gusta dar vueltas, él va de una. Y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puso a considerar los milagros y los prodigios y las señales, sino que lo llevó a la intención primaria del mensaje del Evangelio. O sea, hay gente que busca señales y busca prodigios y busca cosas extraordinarias. Pero sabe, la iglesia del Señor debe es preocuparse, interesarse por el mensaje de la palabra, porque las señales seguirán es a los que creen, ¿verdad? El mensaje. Así es que va directo al grano. El Señor le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Claro, como él, aunque buscaba del Señor, vivía según la carne. Entonces su primera reacción fue: wow, ¿cómo puede un hombre viejo? O sea, él se consideró a sí mismo: ¿cómo puedo yo nacer siendo viejo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Eso fue la única explicación que se le ocurrió, porque tenía su forma de pensar en la carne. Y entonces el Señor le dice, versículo 5, que de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le explica lo que es nacido de la carne, verso 6, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Entonces, bueno, no vamos a profundizar tanto en ese momento en el pasaje, pero lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo es: una cosa es el nacer en la carne y otra cosa es el nacer del espíritu. Lo que es carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es.
el Señor vino precisamente a eso. Voltee la página atrás, el capítulo 1. Entonces dice en el versículo número 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, verso 10. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Israel. Mas a todos aquellos que le recibieron, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la habilidad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que introduce el apóstol Juan precisamente hablando acerca de esta diferencia, de cómo se llega a la gloria, cómo se llega al cielo, cómo se puede agradar a Dios, no en la carne, sino en el espíritu. Y es algo que no puede producir el hombre mismo. No es nacido de carne, no puede afectarlo, no puede producirlo el hombre, sino Dios. Dios es quien hace nacer de nuevo. Así es que Nicodemo recibe esta instrucción de parte del Señor, que era necesario entonces pensar en las cosas del Espíritu. Más adelante entonces el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos explica la carta a los Romanos cómo es que se puede ser salvo. Y en el capítulo número 8 entonces nos habla acerca de aquellos que piensan en la carne y los que piensan en el Espíritu. Versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solamente hay dos maneras de vivir, solo hay dos maneras de andar: el que anda según la carne y el que anda según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, de causa del pecado, condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? A ver, léalo. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Habla del pensar y ahora habla del ocuparse. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, veamos todo eso, dice, no pueden agradar a Dios. Es definitivo. Así es que la vida que no le agrada a Dios es la vida de aquellas personas que viven pensando en lo terrenal y que dejan que gobierne la carne en vez de gobernar el Espíritu de Cristo en nosotros. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así es que la invitación a través de la Escritura es a pegarse al plan de Dios, a creer que el plan de Dios es el único y que lo que Dios quiere es seleccionar personas para sacarlas de un modo de pensar, de una manera de vivir, de un conformismo según la cultura o la sociedad, el tiempo. Nosotros vivimos en una sociedad y un tiempo que solamente piensa en lo terrenal, que está viciado de una cantidad de pensamientos que gobiernan su vida, de modos de vida, modos de pensar, con una moral por el piso, con ira y contienda que van creciendo cada día, pero ninguno conforme al plan del Señor, lo que Dios quiere de ellos. De manera que el Señor está entonces sacando gente del mundo. Todos los días el Señor, a través de los labios de un predicador, puede ser usted mismo, mañana o esta semana, hablando con alguien y diciéndole
Cristo tiene algo especial para tu vida. Cristo quiere ayudarte a solucionar esa forma de vida. Cristo quiere transformar tus pensamientos, tus deseos, tus intenciones. Cristo las quiere cambiar. Ven y recibe el evangelio. Usted puede predicar eso esta semana y a alguien allá afectarle de una manera positiva para que entonces se decida por Cristo y Dios lo saque de allá y lo plante entonces en el reino de la luz. En el reino de la luz. No todo el que se dice ser cristiano es cristiano, sino aquellos que andan según el Espíritu, según el Espíritu. Así es que el nuevo nacimiento es ese plan perfecto de Dios para ubicarnos en el grupo selecto. Somos un grupo selecto de personas escogidos de parte de Dios para servirle a Él, para agradar a Dios, para que nuestras acciones vayan conforme al Señor. Y nos da entonces el Señor esta habilidad. Es importante que entendamos que el nuevo nacimiento no es algo que pueda hacer la persona, sino que es Dios el que produce el nuevo nacimiento. Dios solamente. Un predicador puede insistir, puede hablar, puede predicar, puede esforzarse mucho humanamente, y si Dios no está ahí, nada pasa, nada pasa. El único que puede convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Nadie puede sentirse pecador si no es el Espíritu el que lo confronta a través de la palabra. Nadie puede sentirse perdido si no es Dios el que le dice: tú estás andando por un camino que te lleva a la perdición. Nadie puede sentirse que necesita de Dios si no es a través de la operación de la palabra por su Espíritu. Así es que gracias a Dios por el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento, hermanos, estaríamos nosotros perdidos. Y hablar entonces del nuevo nacimiento es hablar de esa nueva relación que se recibe, que se adquiere con Dios. Porque naturalmente todos somos criaturas de Dios. Nadie pudo haber llegado a ser si no fue que Dios lo permitió. Dios permite los embarazos. Dios permite que nazcan las criaturas y que crezcan, se desarrollen. Es Dios, solamente Dios. No es lo que piensan la ciencia, que está desviada de Dios, porque hay científicos que están siguiendo el camino del Señor, pero la ciencia que está desviada de Dios cree que somos el resultado de la coincidencia de un gran evento, que a todos entonces en el curso de esas consecuencias de ese evento resultamos nosotros, y como raza humana en la tierra, y un día nacimos como coincidencia de las cosas. No, nosotros creemos que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, y desde antes que nosotros fuéramos, ya Dios había pensado de nosotros y trazó nuestra vida, y nacimos y crecimos y nos cuidó hasta el día de hoy para que fuésemos entonces hechos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. No todos. Así es que esta libertad que nos ha dado el Señor para ser hechos hijos de Dios, entonces volvamos allá a la segunda carta de Pedro 1, porque nos habla acerca de la naturaleza que recibimos divina, pero no como resultado de ser criaturas de Dios, sino por resultado de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa por causa del error de Adán, porque el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, por el pecado de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que si usted ha pecado alguna vez, es el resultado, la consecuencia de una naturaleza humana que tenemos nosotros, una naturaleza de pecado que recibimos de nuestros padres.
Todos hemos pecado. Pero entonces el nuevo nacimiento nos introduce a nosotros en ese plan de Dios para que recibiésemos nosotros esa naturaleza divina. Capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 3. Entonces, que esto viene, esta vida y esta piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Y dice el versículo número 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas nosotros entonces llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Tú llegaste a ser participante. Para todos las personas que aún no se han entregado a Jesucristo, que no han tenido una experiencia con Cristo, yo les quiero invitar para que profundicen ustedes en esta relación, porque lo que Cristo quiere hacer en sus vidas es compartirles a ustedes la naturaleza divina. La naturaleza divina. Hemos sido entonces participados. Muy importante ese versículo número 4, que por esas preciosas y grandísimas promesas llegamos nosotros a ser participados de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Al haber recibido entonces la naturaleza divina, llegamos nosotros a ser participados pues de la obra de Cristo, de la victoria moral de Cristo sobre el pecado. Nosotros no vencimos al pecado, ninguno de nosotros venció al pecado, sino que Cristo venció al pecado y Él venció a la muerte, amén. Cristo en la cruz venció al pecado, murió para entregarse por nuestro pecado, y cuando Él resucitó entonces venció a la muerte. Nosotros no hemos sido los que vencimos el pecado a la muerte, pero como se nos compartió la naturaleza divina, entonces fuimos participados de esa victoria moral de Cristo sobre el pecado. Somos vencedores por Cristo, amén, por Cristo. Se nos ha participado la vida eterna también, pero ninguno de nosotros es eterno. Tuvimos un comienzo, tendremos un día en el cual moriremos, iremos a la tumba. Ninguno de nosotros es eterno, pero como Cristo, Él es el eterno presente que se vistió de carne para estar entre los hombres, entonces nosotros recibimos la naturaleza divina para ser participados de la vida eterna. Ninguno de nosotros puede vencer al diablo en nuestra naturaleza humana. Meditamos hace unos domingos. Ninguno de nosotros puede vencer al diablo. El diablo es más fuerte que nosotros, más astuto que nosotros. El diablo no duerme, nosotros sí. El diablo no se enferma, nosotros sí enfermamos. Pero como recibimos la participación de la naturaleza divina, entonces también recibimos la autoridad de Cristo sobre Satanás, porque Cristo venció a Satanás. Eso lo recibimos nosotros, ¿verdad? Y por eso decimos: la iglesia está por encima de todo principado, de todo gobernador de las tinieblas. La iglesia está por encima de Satanás por la naturaleza divina. Por la naturaleza divina. Y entonces dice aquí el apóstol Pedro que por esta naturaleza divina nosotros recibimos también el poder de escapar de la corrupción a causa de la concupiscencia. Todos tenemos concupiscencia. La concupiscencia es esa capacidad de respuesta. Aquí no hay ni uno que no tenga respuesta. Respuesta al pecado. Pero por habérsenos dado la naturaleza divina, entonces nosotros tenemos el poder de escapar de la corrupción a causa de la concupiscencia. Así que quiero que miremos en este momento este pasaje y analicemos en unos minutos lo hermoso, la profundidad de este pasaje de 2 de Pedro capítulo 1. Porque el propósito de esta participación que leemos en el capítulo 1 versículo 4, esa palabra participación. Alguien comparó este pasaje desde el versículo 3 en adelante
Alguien comparó este pasaje a una sinfonía musical, una sinfonía, una orquesta que está siendo dirigida, orquestada por un conductor. Y ese conductor entonces es el que marca el tempo y da entrada también a las diferentes partes de la orquesta. Entonces compara esta sinfonía como diciendo es la sinfonía de gracia. Y la melodía básica de esta sinfonía es la fe. Entonces hay un instrumento, el instrumento principal que lleva una melodía, y esa melodía, haga de cuenta usted que esa melodía es la fe. Pero que a la fe entonces se van, como una orquesta tiene un instrumento principal, pero se van agregando otros instrumentos, porque si no se agregaran esos instrumentos no sería una orquesta, sino que sería un solista solo. Se van agregando a esa melodía instrumentos y notas que van formando entonces una armonía. La armonía, y lo decía este comentarista, las de 7 virtudes cristianas. 7 virtudes cristianas que aparecen en este pasaje, que deben estar entonces todas participando, todas juntas, participando para que suene esa orquesta de una manera especial. Entonces, para poder huir de la corrupción, que dice el versículo 4, para poder huir de la corrupción se necesita entonces ser ejercitado en la aplicación de estas 7 virtudes. Entonces dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Es importante entender que la habilidad que tenemos de añadir es por la participación de la naturaleza divina. De no haber sido participados, nadie puede añadir a la fe virtud. Y esta palabra añadir viene de una palabra griega que significa suplir o dotar o administrar. Administrar. O sea que está diciendo el Señor que nosotros que hemos recibido naturaleza divina debemos administrar, debemos añadir o suplir. Y viene de esa palabra del griego, vienen palabras como, de ahí sale la palabra coro o la palabra coreógrafo, coreografía. Y en los tiempos antiguos entonces el director del coro, hermano Jamil, usted es el director aquí el director era el encargado de gastar, de costear todos los gastos de todo el coro. El alimento, el hospedaje. ¿Sí está anotando ahí, hermano Jamir? ¿Quién quiere sumarse al coro? El alimento, el hospedaje, si se enfermaban, la ropa, todo se los llevaba, era el director. Entonces lo seguían los cantantes y los instrumentistas y todos lo seguían. ¿Dónde va el director? Hay que comer, ¿dónde está el director? Hay que dormir, ¿dónde vamos a dormir, director? Porque iban deambulando, iban viajando. Entonces el director era el que suplía, daba, añadía. Así es que lo que quiere decir el pasaje es que nosotros como conductores de esta sinfónica, esta orquesta, en su vida, usted debe suplir, usted debe proveer, usted debe añadir todo lo que se necesita para que esa orquesta entonces funcione, la Sinfonía de la Gracia funcione en su vida. Así es que el creyente de esta manera debe ser entonces diligente para proveer, para abastecer o apoyar su vida con estas 7 virtudes. Dios provee todas las cosas y uno le pide mucho al Señor, le pide todo al Señor, pero el Señor también dota para que uno aplique, ¿cierto? Por ejemplo, cuestión del pecado. Señor, quítame el yugo, Señor, quítame este afán, Señor, quítame esta urgencia.
y se pone el creyente a orar y a vigilar y a ayunar y a hacer una cantidad de sacrificios humanos para que ese deseo entonces se vaya de la persona, pero Dios no quita eso. Y entonces, ¿qué es, pastor? ¿Por qué no se quita esa urgencia, ese afán de pecar? ¿Por qué no se quita? Entonces lo que dice la Escritura es que eso lo tenemos que quitar nosotros. Pero ¿cómo quitamos nosotros eso? Bueno, ya recibió usted la naturaleza divina. Si usted recibió la naturaleza divina, entonces se puede usted quitar ese viejo hombre que está viciado según los deseos de la carne y vestirse del nuevo hombre que está conforme según Dios. Echar fuera, hacer morir lo terrenal en vosotros. Estoy citando al apóstol Pablo en sus diferentes cartas. Hacer morir, quitarse, desvestirse de ese viejo hombre viciado para que pueda entonces el cristiano vivir como debe ser. Pero no es Dios el que quita eso. Dios rompe cadenas, Dios llena del Espíritu Santo, Dios da la naturaleza divina. ¿Qué más se necesita? Pues lo que se necesita es que cada uno de nosotros añada, administre, supla de allá adentro, supla. Así es que la melodía de esta sinfonía de la fe. Y entonces dice en el versículo número 5 que vosotros también poniendo, oiga, y eso no es de cualquier manera, porque es que el camino cristiano no es de cualquier manera. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Hay que ser diligentes, hay que ser proactivos, hay que ser, ¿qué hay que hacer? El diligente es, qué bueno, qué agradable es trabajar con alguien diligente. Porque cuando uno trabaja con alguien diligente, el diligente dice, bueno, de pronto no sabe mucho, pero dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si usted es un maestro, voy a tomar a hermano Carlos, el maestro carpintero, y yo soy entonces el ayudante diligente. Entonces yo le digo, hermano Carlos, ¿qué hay que hacer? Él sabe las cosas que de pronto yo puedo o no puedo hacer, y me pone a hacer algo. Barra aquí, levante allá, tráigame esa madera, vaya, córteme esto. Entonces termino de hacer eso y vuelvo. ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? Es el diligente. Opuesto al diligente es el perezoso, el que se esconde. Ahora yo soy perezoso. Y el hermano Carlos tiene que cortar algo. ¿Y dónde está el martillo? ¿Dónde está la sierra? ¿Dónde está eso? ¿Y dónde está el siervo o el auxiliar? Está por allá mirando el teléfono escondido. Y el hermano Carlos, pastor, tengo que cortar algo. Ah, ya voy, espérame. Eso es un auxiliar perezoso. Nosotros tenemos que poner, hermanos, toda diligencia. Es decir, usted tiene que estar, pero vea, sharp. Tiene que estar usted atento, tiene que estar usted, nada más importa sino prestar atención a la vida espiritual por encima de todas las cosas. Prestarle atención y dice, póngale pues cuidado, poniendo toda la diligencia por esto mismo, administre, dote, eso es añadir, ¿no? Añadir a la fe, que es la melodía de esta sinfonía, añadirle a esa fe entonces virtud. Yo soy el que tengo que añadirle virtud a la fe. ¿Qué es la fe? La fe es, la fe la da Dios. Dios da la fe. La fe es esa entera confianza que yo he puesto en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y que su plan es el único plan para mi vida que yo quiero seguir. La fe es la base de toda la vida cristiana, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios otorga la fe, así es que estoy ubicado en la fe, pero a la fe tengo que añadirle virtud. Y lo que traduce literalmente virtud es excelencia moral. O sea que yo soy el que tengo que ponerle excelencia a la vida moral, a la vida que yo estoy practicando. No es, bueno, Dios, tú sabes que yo soy imperfecto, voy a vivir la vida como sea. Eso no es añadirle virtud. Añadir virtud es, bueno, ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo voy a vivir este día? Tiene que ser un día excelente, hablando moralmente. Uy, eso lo ubica uno, hermano.
todo lo que uno hace, todo lo que uno ve, todo lo que uno dice, a donde uno va, todas las cosas de la vida tienen que tener excelencia moral. Excelencia moral. O sea, si usted hace algo y después se siente como que debí mejor haber, ¿sí? Como que debí no haber visto eso, debí no haber dicho esto, debí no haber ido allá. Entonces usted está diciendo, no viví excelentemente, no le añadí excelencia. Hermanos, eso lo ubica uno en la vida cristiana. Pero ¿quién añade eso? Dios no añade eso. O sea que uno puede convertirse en un cristiano que día a día está viviendo una vida moral no excelente. Y no va a sonar bien. Tu vida no va a sonar bien. La sinfonía no va a sonar bien, a menos que tú le añadas a tu fe algo virtuoso. Tu excelencia moral. Es una vida llena de comportamiento moral elevado, según los estándares de Cristo, no según los estándares de la sociedad. La sociedad tiene una moral baja, bajita. Y como que en cada generación esa moral se va haciendo más abajo. Claro, pues que vivir así con esa moral bajita, pues fácil, cualquiera vive con una moral por el piso. Pero la idea no es bajar el estándar de moral, la idea es levantar el estándar de moral, y eso lo hace la iglesia con una vida de excelencia, de continuo. Note cómo se va notando más y más cuál es la iglesia de Jesucristo comparado, mirándola entre la sociedad. Se va destacando aquellos que viven de una manera rica moralmente y aquellos que viven una moral por el piso. Se destaca, tú tienes que destacarte en tu vida. Le vas añadiendo a la fe virtud. Y recordemos que todo esto es alcanzable únicamente porque se nos dio el ser participados de la naturaleza divina. Así es que es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Es algo así como los genes, la información genética que tú tienes. Por eso los proverbios como de tal palo, tal astilla, ¿cierto? O hijo de tigre sale pintado. No sé cómo está traduciendo Cheulín eso. Hijo de tigre sale pintado. Go ahead. De tal palo, tal astilla. Así es que si pongo aquí a Nicolás, Esteban y Antonio, especialmente los tres varones, ustedes tienen que decir, no, es que vea el parado, igualito. O de pronto uno tiene el parado mío y el otro tiene el caminado mío, o la voz mía. ¿Sí? Se va manifestando esa información que no se puede fingir, no se puede modular. Eso está ahí. Y tienen que hablar como yo hablo, y le van a tener los gustos similares a los míos, y se van a parecer mucho a mí, o a mi papá, o a mi hermano, ¿cierto? La información genética, que por lo general es más fuerte la del hombre, ¿verdad? Por lo general. Hablando del aspecto físico, del carácter. Así tiene que ser esa naturaleza de Cristo en tu vida. Esa información de Cristo en tu vida tiene que hacerte parecido a Jesucristo. No lo podemos ver, y aquí note usted que aquí no hay imágenes, porque nadie lo puede pintar o dibujar como Él es. No, Él es glorioso, Él es hermoso. Dice la Escritura que Cristo es la manifestación o la demostración, la revelación de Dios. Y Él es perfecto, Él es singular. Pero lo que sí se manifiesta de Cristo en nosotros es su carácter, es su mente, sus pensamientos, ¿verdad?
Y él dijo, aprended de mí. ¿Cómo vamos a aprender del Señor? Si no, no es por imitación, sino es deje que fluya esa naturaleza divina de Cristo que está en usted, que fluya y se manifieste y usted se comporte como Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo andaría Cristo? ¿Cómo respondería Cristo? ¿Qué leería Cristo? ¿Qué pensaría Cristo en ciertas situaciones? Se manifiesta en usted si ha nacido de nuevo. Si no, entonces lo que se manifiesta es esa naturaleza carnal, pecaminosa, se manifiesta. Pero una de las dos se manifiesta. Así es que solo por la naturaleza divina que yo puedo administrar y añadir a la fe virtud. Y a la virtud entonces hay que añadirle, continúo diciendo, la parte final del versículo 5, que a la virtud hay que añadirle el conocimiento. Conocimiento. O sea que usted debe ser, y yo, diligentes en conocer al Señor. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Hermano, esa debe ser su prioridad, su meta en la vida, es vivir descubriendo día a día qué es lo que le gusta a Dios. ¿Qué le gusta a Dios para hacerle agradable a Él? ¿Qué le gusta a Dios? Para entonces yo dejar a un lado las cosas que le disgustan y más bien adoptar las cosas que a Él le gustan. ¿Qué le gusta a Dios? La alabanza. A Él le gusta la adoración. A Él le gusta una vida de piedad que no es fingida. A Él le gusta el amor que no es fingido. ¿Qué le gusta a Dios? A Dios le gusta que vivamos en verdad, que vivamos en honestidad. ¿A qué le gusta a Dios? A Dios le gusta que nosotros vivamos una vida de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, no una apariencia de cosas, no, a Él le gusta lo genuino. ¿Qué le gusta a Dios? Lo sencillo. A veces uno se llena de formas y de ideas y pretende uno entonces darle a Dios algo muy elaborado. Y eso se reflejó en el Antiguo Testamento. Dice, alabes en esto quien hubiera de alabarse. No en la fuerza de los caballos, no en la fuerza del guerrero, no en las riquezas de los ricos. No se alabe en las riquezas, no se alabe en la fuerza, no se alabe en el vigor. No, alabes en esto quien debiera alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. O sea, Dios se está revelando. Está mostrando. Dios está mostrando. Vamos a ver si tomamos entonces de esta revelación de Cristo y la ponemos en nuestro conocimiento, porque a la virtud hay que añadirle conocimiento, lo que tú vas aprendiendo del Señor, pero no como el resultado de hacer ejercicios intelectuales, sino de esos ejercicios del conocimiento espiritual. Meditamos el domingo pasado acerca de la inteligencia espiritual, conocer a Dios. Así que nosotros podemos entender las cosas que son del espíritu. El que es nacido de la carne no puede entender las cosas del espíritu. Eso dice la Escritura. Le parecen aburridas, le parecen locura, le parecen pérdida de tiempo. Pero el que es espiritual escucha la palabra y lo atrae, ¿verdad? El que es espiritual escucha la palabra y se interesa. El que es espiritual entonces tiene la habilidad de discernir entre lo bueno y entre lo malo. El que es espiritual le gusta estar en ese ambiente donde se comparte el conocimiento de Dios. El que es espiritual escucha la voz de Dios para atenderla, pero el que es carnal no quiere. ¿Cómo añado yo conocimiento a la virtud? Es deseando, poniendo toda diligencia para conocer más de Cristo. Hermanos y amigos, yo le invito a que ustedes sean diligentes en conocer más al Señor, en amar la palabra. Y continúa diciendo entonces el apóstol Pedro, porque estas dos cosas que se añaden, la virtud y el conocimiento, estas se suman a la melodía. Entonces hay una melodía que es la fe. Y ya entonces el director de orquesta, el orquestista, entonces dice, entra aquí y entra allá. Tú entras virtud, tú entras conocimiento, y ya entonces tenemos que la sinfonía se va aumentando
A la melodía se le añaden entonces esos dos instrumentos, forman y enriquecen la melodía, pero hermanos, no es suficiente para vivir de acuerdo al estándar de Cristo. Tú puedes tener mucha fe. Pablo dice, si yo tengo la fe que yo puedo arrasar los montes, y decirle a ese monte, desarráigate y plántate en el mar. ¿Sí? La fe comienza con fe. Pero no es suficiente. ¿Puede usted tratar de vivir esa vida agradando a Dios, siendo diligente de agradar a Dios todos los días? De no fallarle al Señor, de cuidar su boca, cuidar sus ojos, cuidar sus oídos, cuidar sus manos, de no fallarle al Señor. Y de ser diligente de buscar en la palabra, de aprender, de atender la palabra. Pero esas tres cosas solas no son suficientes para vivir la vida que agrada a Dios. Así es que se requiere una dedicación de la vida a desarrollar entonces el dominio propio. Verso 6, note que al conocimiento tienes que añadirle, tienes que administrarle, suplirle dominio propio. Dominio propio. Y eso significa, el dominio propio significa poner las pasiones bajo control. Estoy hablando tanto a la iglesia como a los amigos. A la iglesia recordándole que el dominio propio viene es por el poder, la administración del Espíritu Santo de la persona. Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Y a los nuevos entonces decirles que necesitas la naturaleza divina para poder entonces añadir el dominio propio. De manera que eso no viene por leer un libro de superación humana, de superación. Las bibliotecas están llenas y el internet llenos de mensajes de superación. ¿Cómo mejorarme a mí mismo? ¿Qué debo hacer para mejorar? ¿Qué debo hacer para controlarme? ¿Cómo dominar mis emociones? ¿Cómo dominar mis acciones? ¿Cómo dominar mis pensamientos? Nada de eso sirve, solamente el poder del Espíritu Santo. Solamente. Alguna persona tendrá algún hábito que quiere cambiar, que quiere dominar, bien sea el alcohol, bien sea el cigarrillo, bien sean las drogas recreacionales, el vicio que sea, y puede entonces ir y sumarse a algún grupo de ayuda, de superación anónimo, y entonces le dan unos pasos. Siga usted estos pasos y verá. Pero eso solamente es temporal, porque esa naturaleza sigue ahí y la urgencia sigue ahí hasta que explota y ya su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero el que tiene la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da la habilidad a la persona de dominar a sí mismo las pasiones, los deseos, de dominar la ira, de dominar esas palabras soeces. Es la unción del Espíritu Santo. Así es que, ¿qué significa añadirle dominio propio al conocimiento? Lo que significa es poner en control nuestras emociones y poner en control nuestras acciones, pero basado en la influencia del Espíritu Santo, en medio de una sociedad en la cual se le da rienda suelta a las pasiones, porque esa sociedad lo que busca es eso: experimenta, busca, haz lo que quieras hacer, con quien quieras hacerlo, cuando quieras hacerlo. Busca el pecado y una oferta del pecado por todo lado, y los que no tienen dominio propio caen. Pero el que tiene dominio propio, entonces puede estar alrededor y puede estar muy cerquita la tentación, y hay una concupiscencia para responder a esa tentación,
pero el que está lleno de Cristo, el que tiene la naturaleza de Cristo, el que está lleno del poder del Espíritu Santo, le puede decir a la tentación no, y la tentación tiene que huir. Le puede decir a la concupiscencia no, y entonces se mantiene. Sí se puede vivir una vida de ética cristiana y de moral cristiana elevada con la unción del Espíritu Santo. Sí se puede, iglesia. Claro que sí. Si tiene la naturaleza divina. Aleluya. Así es que nota cómo tú tienes que añadir. Pero ¿será que es que de pronto le estás añadiendo muy poquito? Está la fe, ¿crees en Jesucristo? Sí, creemos en Jesucristo. Así es que va una melodía fuerte, crees en Cristo. Y la melodía va fuerte. Pero entonces el conductor es el que insiste. Si entra un instrumento, si entra entonces otro instrumento, y la intensidad de esos instrumentos debe ser fuerte también, acompañando la melodía. Y no que no se escucha. Vea, ya suena el contrabajo. O porque veo que el hombre está dándole ahí, le está dando duro, pero no suena nada. O ahí está el del violín y veo que está moviéndose, pero no suena nada. Tiene que sonar todo conjunto. Si no, entonces no es una orquesta. Pero cuando suena la melodía y suena ya el otro instrumento, y suena el otro instrumento, y todo se acompaña, todo va sincronizado, todo va bien organizado, porque el conductor está guiando todas las cosas, suena agradable. ¿Cómo suena tu vida? ¿Eres una persona que cree en el Señor? Claro, creemos que Jesucristo es el Salvador, pero le estás añadiendo con importancia, le estás añadiendo con fuerza estas otras cosas a la fe, ¿o no? O le echas un poquitico, una pizquita. Vamos a darle un poquitico de virtud. No, dele con libertad, dele abundantemente virtud y conocimiento y dominio propio, y dele con mucha virtud. Dele usted paciencia, que es lo que sigue. Hay que tener paciencia, y hay que añadirle, versículo 6, al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia también, entonces, que lo que significa paciencia es estar firme, es mantenerse. Esa es la paciencia, mantenerse. Aún en tiempos de escasez, aún en tiempos de enfermedad, aún en tiempos donde hay tanta mala información teológica, donde pululan tantas formas de pensar y tantas falsas doctrinas. Pero si usted le añade paciencia, entonces le está añadiendo firmeza. Se mantiene firme en la fe del evangelio y no será vencido jamás. Y a la paciencia entonces hay que añadirle la piedad. La piedad como la manera de venerar a Dios. Oiga, y cada uno tiene su manera. Usted canta, usted aplaude, usted levanta las manos, usted diezma, usted ofrenda, usted viene a los servicios, usted tiene una vida de piedad, vigila, ayuna, tiene su expresión de vida de piedad para decirle al Señor: Señor, tú eres merecedor de ser venerado, de ser adorado, y te expresas de esa manera. Bueno, debes tener una vida piadosa que sea abundante, agradando al Señor en todo. Y ahí entonces como que se hace un subtotal, porque estas cosas que hemos hablado hasta ahora tienen que ver, esas primeras 5 tienen que ver con la vida interna y su relación con Dios. Pero estas últimas 2 tienen que ver con el prójimo, porque hay que amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la escritura: amar a Dios por encima de todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que insiste el apóstol Pedro que esa piedad, si tú insistes en venir a culto y en ofrendar y en diezmar y en ayunar y todo eso en tu relación con el Señor, pero a eso tienes que añadirle afecto fraternal.
Afecto fraternal. ¿Cómo ves a tu prójimo? Estamos hablando de agradar a Dios, y a Dios le gusta que tú ofrendes. Claro, es que Él te da para que tú ofrendes. A Dios le gusta que tú diezmes. Estás reconociendo a Dios, le estás dando al Señor lo mejor de tu vida. Pero no puedes hacer eso y no tener afecto fraternal, no tener relación con la iglesia. Que el afecto fraternal significa la preocupación por los demás. En su primera carta el apóstol Pedro habla acerca del amor fraternal no fingido, que a veces se finge el amor fraternal. Y como en la iglesia nos vemos relativamente tan poco tiempo, y algunos de ustedes que salen rápido, se acaba el culto y no tuve la oportunidad de saludar. Entonces tenemos muy poca oportunidad para expresar el amor fraternal, y hay que añadirle. Oiga, si todos nos comprometiéramos a dedicar más tiempo juntos para añadirle a esta orquesta sinfónica abundantemente amor fraternal. Pero no solamente aquí, cuando nos vemos el rostro y nos saludamos de una manera tan honesta y tan sincera, pero cuando uno de nosotros sufre alguna dificultad, entonces corremos para añadirle, ¿verdad?, afecto fraternal a nuestra vida cristiana. Oportunidades, hermanos, se nos presentan a diario para extender la mano a nuestros hermanos y hermanas que están en sufrimiento, en debilidad, en enfermedad, en escasez, con problemas, con situaciones. Y entonces la iglesia, ¿qué hace? Como cada uno estamos añadiendo, de continuo estamos añadiendo, porque hay una continua y permanente preocupación el uno por el otro. Ve cómo estará el hermano, cómo estará la hermana fulana, cómo estarán sus hijos, cómo estará su economía, cómo estará su salud, cómo están, y oramos unos por los otros, y se añade de esa manera afecto fraternal. Y termina entonces el apóstol Pedro diciendo: y al afecto fraternal entonces no se le olvide el ingrediente más especial de todos, que es el amor. El amor. Porque si uno hace las cosas y no hay amor, entonces note que el apóstol Pedro en la primera carta, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios habla acerca de los dones del Espíritu, y comienza precisamente con la fe y termina con el amor. Dice: si yo tengo fe, yo hago tantas cosas, y tengo lenguas, y tengo milagros, y tengo todo eso y prodigios, y al final dice: y no tengo amor, nada soy. O sea, comienza la vida de expresión cristiana, comienza con la fe y termina con el amor. Y es como un sándwich. Tiene que estar ahí todos estos elementos. Si no están, no estamos viviendo una vida cristiana al potencial, hermanos. No se está viviendo al potencial. Así es que al afecto fraternal hay que añadirle el amor. Y bueno, esa sinfonía de Pedro, digámoslo así, que comienza con la fe y termina con el amor, nos está hablando de la importancia de que si queremos agradar a Dios, hermanos, hay que añadirle todas estas cositas, hay que añadírselas. Y note que usted piensa que usted va a llegar a casa y va a leer con detenimiento, y usted va a decir: oiga, ¿verdad que yo tengo que añadirle más afecto fraternal a mis relaciones? O de pronto dice usted: sí, yo tengo que añadirle más dominio propio, o yo tengo que añadirle más virtud a mi vida. Usted va a notar cómo el Espíritu le va guiando a usted en cuáles son esas áreas donde usted tiene que llenar y tiene que añadir y proveer. Insisto en esto, hermanos, eres tú el que está orquestando la vida espiritual. Dios te hizo libre, pero eres tú el que tiene que añadir, añadir y añadir y añadir por la naturaleza divina que está en ti. Así es que, ya para concluir entonces esta parte, dice en el versículo 8 que si estas cosas están en vosotros,
Ponle atención a esto. Y si estas cosas están, pero no solamente que estén, sino que están y abundan, y ahí es como que queda uno cortico, ¿cierto? Hermanos, todos quedamos cortos. Todos quedamos cortos. Y tú puedes decir en cuál de estas estás añadiendo responsablemente, pero en cuál de esas estás corto. Y todos quedamos cortos en algo o en varias de esos elementos. Si estas cosas están y abundan, ¿cuál es el resultado? Leamos todos el versículo 8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere conocer más al Señor? Abunde en esto, hermano, y verá cómo el Señor se revela y lo conoces y conoces su plan y su propósito en tu vida, pero tienen que abundar para no estar ociosos. ¿Qué quiere decir el apóstol con eso? El estar ociosos. Una persona que es ociosa es una persona que es perezosa, es una persona que es inactiva, es una persona que no da utilidad. El Señor habló en una parábola de las minas, ¿no? Diciendo: siervo malo, negligente, inútil. O sea, no trae utilidad, es malo y es negligente. Si tenemos estas cosas, no seremos ociosos, no seremos perezosos, inútiles. O sea, que eso me enseña a mí que si yo no presto atención en mi vida, en mi caso particular, me puedo convertir en una persona improductiva para darle al Señor lo que le agrada a Él, crecer en el conocimiento. Pero si estas cosas abundan en mi vida, entonces me convierto en una persona fructífera, ocupada, diligente. Así que la vida cristiana, hermanos, por favor, hermanos, la vida cristiana no es venir al culto cada 8 días. Yo me siento feliz de verles a ustedes. Pero la vida cristiana es 24/7. Ya estás en tu casa, estás en tu trabajo, estás de vacaciones, estás en el mercado. Donde quiera que tú estás añadiéndole. Y eso tiene que revelarse y dar fruto. Y el Señor entonces te ve todos los días. ¿Cuántos creen que Dios nos ve en todo momento? Hermano, hermana, Dios lo ve a usted en todo momento, en todo lugar. Escucha todas sus palabras, lee todos sus pensamientos. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Si subiera a los cielos, he aquí, allí tú estás. Si descendiere al Seol, allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere, tomaré las alas del alba y me iré hasta el extremo del mar, aún allí estará la presencia del Señor, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Así es que Dios todo lo ve, todo lo oye, lee todo pensamiento, nos conoce perfectamente. ¿Y qué está esperando Dios? Dios está esperando sentirse agradado de nuestra vida. Así es que gloria a Dios, porque venimos aquí al servicio y cantamos con fuerza y ofrendamos y diezmamos y prestamos atención. Pero bueno, se acaban unos minutos el servicio y tú sales y te vas a la casa. ¿Qué pasa en casa? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Qué pasa mañana en el trabajo? ¿Qué pasa mañana en tu tiempo libre? ¿Qué pasa con las cosas que tú haces? Si estás añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento paciencia, la paciencia dominio propio. Si estás inyectando tu vida espiritual de ese amor fraternal, de esa templanza. Si estás afectando tu vida y tu respuesta con el amor que el Señor da a tu vida por el Espíritu Santo o no.
o no. Porque ¿quién se porta mal en culto? Es que ni los niños, porque uno no le puede decir los niños sí que se portan mal en culto. Los niños son niños, están aprendiendo de nosotros. Llegará el momento en que yo confío en el Señor que todos esos niños que tenemos abajo van a permanecer, se van a bautizar, van a servir al Señor, ¿verdad? ¿Quién se porta mal en culto? Todos nos portamos bien. Todos nos portamos bien en culto, juiciosos, de todos están juiciosos. Pero salimos de acá y quizás no nos portamos tan bien. Y el pastor no puede forzar eso. Yo no lo puedo forzar en ustedes. Yo no sé qué ven, yo no sé qué leen, yo no sé qué hablan, yo no sé nada. Así tengas gran parte de tu vida pública, virtualmente la tienes pública, tú piensas que es gran parte de tu vida, es un pedacito, es un poquitico. Claro, el pastor quiere que todas las ovejas estén saludables, todas las ovejas están sirviendo al Señor, todas las ovejas, pero yo no puedo alterar eso. Y Dios tampoco quiere forzar eso, porque Él si pudiera forzarte a que caminaras derechito. Dios puede transformar tu mente de tal manera que lo obedezcas a Él incondicionalmente, sin falla. Dios lo puede hacer, pero Dios no busca eso. Dios te da libertad, Dios te da su naturaleza y te pone tarea. Añádele a la fe virtud. Añádele a la virtud, entonces, conocimiento. Añádele paciencia. Añádele dominio propio. Esa es la tarea suya, hermano, hermana. Añádele cosas, pero no las cosas del mundo. Añádale esas cosas, porque mira lo que insiste entonces: si estas cosas están y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Versículo 9: porque el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. ¿Cómo hace un caminante o cómo hace un atleta para llegar a la meta y decir prosigo a la meta? Ciego. No puede. Con miopía, tiene la vista corta. Ve de cerca, pero no ve de lejos. Estamos hablando de llegar a la meta. ¿Cuántos vamos a llegar a la meta? Queremos llegar a la meta, a la gloria, pero no se puede llegar a la gloria con la vista corta, porque vas caminando así, mirando con miedo, mirando, y el peligro se acerca, pero tú no lo ves porque estás mirando aquí cortico. Pero el que tiene la vista lejos puede ver los obstáculos, puede ver el peligro que se va acercando. Hermanos, hay que tener la vista, pero proyectarse, no la vista corta. ¿Qué necesitas tú para tener la vista bien espiritualmente? Tienes que hacer la tarea, tienes que orquestar esta sinfonía, tienes que añadirle a la fe virtud, a la virtud tienes que añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio. Tienes que hacer la tarea, y cuando tú haces la tarea, hermano, tu visión se alivia. Si tienes la vista corta, tu visión se va a aliviar cuando tú hagas la tarea, cuando le pongas toda diligencia. Pero no solamente eso, sino continúa diciendo en el versículo número 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, la meta, ¿cierto? Cuando lleguemos a la meta, si practicamos esto, entonces la entrada va a estar amplia y generosa. Amén. Ninguno de los que estamos aquí quiere perderse, se lo aseguro. Ninguno de los que estamos aquí quiere correr una carrera para no llevarse el premio. Todos los que estamos aquí queremos el premio. Todos. Corran de tal manera que lo obtengan.
Invito a esté en pie, por favor. Corra de tal manera que lo obtenga. ¿Qué hay que hacer, pastor? Bueno, si no la cogiste, vuelve a ver el video. Gracias a Dios que el video queda ahí en YouTube. Añádale a la fe virtud. Añádale a la virtud conocimiento. Añádale al conocimiento paciencia. Añádale a la paciencia entonces piedad. Y a la piedad entonces afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Y el dominio propio, que me escapé. Añádale, póngale diligencia, póngale cuidado. Hermanos, esto no es de... Es que la gente que busca las señales está esperando que ocurran estruendos a toda hora. Están buscando el Dios de los estruendos, el Dios de los fuegos. Están buscando el Dios que hace maravillas. Dios hace maravillas. Dios también habla desde el fuego y desde el estruendo. Pero Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere hablar, que entendamos nosotros y que vivamos la vida como Dios quiere que la vivamos. ¿De qué nos serviría aquí danzar todos los cultos y estar hablando en lenguas todos los cultos y no le añadimos los ingredientes que hay que añadirle a la vida para vivir de la manera que le agrada a Dios? Claro, Dios sí se mueve y Dios se manifiesta cuando Él quiere, como Él quiere. Pero en nuestras reuniones, hermanos, hay que hablar palabras con entendimiento, para que cuando tú te vayas entonces y digieres, porque vas a digerir el sermón, entonces tú digas: oiga, verdad, sí, verdad, hay que hacer esto. Y tú te pongas tareas: mañana voy a hacer esto, voy a eliminar esto, voy a cortar esta relación, voy a mejorar mis caminos. Y no, ¿de qué habló el pastor? Yo no sé, eso hubo una bulla, pero no sé qué dijo. ¿Y qué vas a hacer con tu vida cristiana? No sé. No sé. Gracias a Dios que eso no pasa acá. Aleluya. El Señor nos habla y va al grano, como le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos al grano. Que tomar decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Los nuevos, los que aún no han recibido a Jesucristo, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Porque mañana no sabes. ¿Te vas a entregar a Cristo hoy? ¿Vas a mejorar tus caminos hoy? ¿Vas a inquietarte por el bautismo hoy? ¿O vas a seguir que vaya pasando más tiempo? ¿Hasta cuándo te dará el Señor tiempo, hermano? El Señor quiere hablarnos al grano hoy. Hoy. ¿Qué va a pasar con tu vida hoy? ¿Por qué no hacemos un compromiso en esta hora de añadir, hermanos? Añádale. Haga que esa orquesta de su vida suene, pero no para los demás, sino para el Señor. Que Dios, cuando escucha esa orquesta tuya, wow, Él diga: me gusta la melodía, la fe, por supuesto, pero me gusta cómo le estás añadiendo esos instrumentos. Me gusta que añades, me gusta que suples, me gusta que trabajas, me gusta que te esfuerzas, me gusta que pones diligencia, me gusta que le prestas atención a la vida cristiana. Oiga, Dios todos los días está mirando tu vida, todos los días. Todos los días. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere decir: me gustas, me gustas. Dios quiere decirte: me gustas. Así que hay trabajo, hermano. Hay trabajo. Haz ese pacto hoy, ese compromiso hoy de añadir, ser un proveedor, alguien que suple. Voy a añadirle. Considera tu vida en este momento, haz una reflexión. Considera tu vida.
Y dile: Señor, yo voy a añadirle, yo voy a suplir, yo voy a añadir. Que siga el Señor siendo paciente con nosotros y que añadamos entonces abundantemente. Ahí en tu reflexión dile: Señor, yo quiero serte agradable, yo quiero agradarte. Si no le has entregado la vida a Jesucristo, entonces te invito a que lo hagas hoy. No dilates, no pierdas más tiempo y dile: Señor, necesito que actúes en mi vida, porque eso que dijo el pastor no lo puedo hacer. Y el Señor entonces hará el milagro de transformarte esa naturaleza, darte esa naturaleza divina. Notarás la diferencia. Notarás la diferencia. Que oramos los unos por los otros. Eterno Dios, te damos gracias porque podemos nosotros añadir de lo que tú nos has dado en el corazón. Por esa naturaleza divina puedo yo añadir. Así es que me comprometo en este momento, Señor, ser ese director de orquesta en mi vida para producir una vida que sea agradable a ti. Mi fe está puesta solo en ti, pero voy a añadir entonces virtud, voy a añadirle conocimiento, voy a añadir dominio propio, paciencia, voy a añadirle piedad, voy a añadir afecto fraternal y voy a añadir amor, y que suene de tu agrado, hermosa esta sinfonía para ti de tu agrado. Sigue, Señor, mostrándome por la palabra aquellas cosas de las cuales no estoy siendo diligente para que abunden en mi vida. Señor Jesús, en este momento oro por las personas que aún no te conocen, que no han entregado sus vidas a ti, Cristo, para que tomen la decisión y se arrepientan, se conviertan de sus malos caminos y tú les sanes. Te ruego, Señor, por los hermanos que andan de pronto débiles en su fe, que en este momento te reconozcan y sean levantados por tu santa mano. Bendice la iglesia, Señor. Provee, oh Dios, provee más y más de tu espíritu, la influencia de tu espíritu. Aleluya. Un instrumento Dice la iglesia, Señor. Elevo Mis manos a ti. Haz de mí un instrumento de adoración. Elevo mis manos a ti. Oh, si yo sé, oh, si yo sé que solo la verdad puede liberar. Oh, si yo sé, oh, si yo sé que todo lo que Él prometió es para nosotros hoy. La sinfonía. Haznos